amén, quiero invitarle a abrir su Biblia, si trajo su Biblia, si no puede leerlo aquí en la pantalla. Amén, vamos a la lectura bíblica, Salmos, amén, Salmo 3, amén, aleluya, verso 1 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén, si lo encontró puede decir amén. Dice así la palabra del Señor Jesús, en su nombre. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Amén. Si puede cerrar sus ojos conmigo, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Jesús. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, Señor, y que tú estás en este lugar. Creemos que tu presencia está desde el principio de este servicio, sanando corazones, tocando mentes, Señor, rompiendo cadenas, Jesús, obrando en milagros en esa hora. Creemos, Señor, que hoy tu Espíritu nos está impulsando a caminar más allá, Señor, de donde nunca hemos estado antes. Por eso en esta hora, Señor, miramos hacia ti. Nuestros oídos están atentos a tu palabra, Señor, y nuestro corazón dispuesto a recibirla en esta hora, en el nombre de Jesús. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, aleluya. Quiero compartir por unos breves minutos, o por los minutos que me quedan, amén, el camino que va al desierto. Amén, aleluya. Amén, Salmo 3, escrito, amén, por el salmista David. Amén, para entrar en el contexto de este salmo. Amén, vemos cómo él, aleluya, empieza este salmo con no es un salmo de alegría, amén, no es un corito de alegría, no es una canción, una alabanza, un grito de júbilo, amén, aleluya, o de regocijo. Pero cuando comienza a hablar en ese salmo, cuando comienza él a tener esta conversación con Dios, le empieza a decir directamente a su Dios: Señor, se han multiplicado mis adversarios. Aleluya, es tanto, amén, todo esta, aleluya, que me está sucediendo, que muchos son los que se levantan contra mí, dice en el verso 1. Si podemos ir, amén, viendo cada uno de estos versos. Vemos, amén, en el verso 2 que David declara y dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Amén, era tan fuerte, amén, el momento difícil, amén, que estaba pasando David, que él le dice a Dios y le dice: sabes, Señor, estoy en un momento difícil y está tan difícil, amén, este problema, que muchos alrededor de mí están diciendo que yo no tengo salvación en ti. Están diciendo, en otras palabras, a este no lo salva ni Dios, amén, a este no lo puede salvar ni su propio Dios. No hay para él salvación en Dios. Amén, este es el comienzo de este salmo de David. Pero si queremos entrar, amén, en el contexto histórico, amén, de en qué momento puntual de su vida David, aleluya, dijo esto. Fue en un momento donde, amén, aleluya, se encontraba escapando de su hijo Absalón. Amén, su hijo Absalón, amén, fue, amén, uno de sus tantos hijos. Amén, si nosotros comenzamos a entrar en este contexto, vemos que hay unos antecedentes familiares con Absalón y unas tensiones familiares internas aquí. Vemos en 2 de Samuel capítulo 13 que hay un conflicto dentro de la familia de David con uno de sus hijos, Amnón, hijo mayor de David,
que la Biblia nos relata en 2 de Samuel capítulo 13 cómo Amnón abusa de su media hermana Tamar, quien es la hermana completa, es decir, la hermana directa de Absalón, hijos de David. Amén, la palabra de Dios, si vemos, nos enseña cómo, amén, Absalón se enoja contra, amén, su hermano y no, amén, no toma medidas David contra su hijo Amnón, sino que en venganza, viendo esto Absalón, que David no tomó, aleluya, medidas serias, él lo asesina a su hermano. Cuando dicen amén. Amén, aleluya, resulta que Absalón después de esto tuvo que, amén, huir, amén, delante de su padre. Él tuvo que huir a todo esto, amén. David nunca toma medidas ni en lo que hizo su hijo, amén, Amnón, ni en lo que hizo Absalón. Dejó que su hijo huyera. Después de un tiempo, amén, Absalón vuelve, amén, con su padre. Y después de un tiempo de volver a Jerusalén, David recién da la orden para que entre delante de él. Amén, y resulta que ahí es donde es restituido el liderazgo como príncipe, amén, una vez más Absalón. Amén, si él fue visto una vez más por el rey y delante del rey no hubo medidas, amén, entonces una vez él es establecido como príncipe. Amén, la palabra de Dios nos enseña que Absalón cuando regresa, amén, él empieza, amén, a ganar el favor del pueblo. La palabra nos enseña en 2 de Samuel, amén, 15, amén, aleluya, que él se sentaba a la puerta de la ciudad. Amén, aleluya, y se mostraba amable, se mostraba justo con los que venían a la puerta de la ciudad. Amén, aleluya, con problemas y con necesidades. Amén, aleluya, él se ponía delante del pueblo de Dios y decía: no hay nadie que te pueda oír hoy, yo voy a escuchar tu necesidad. Amén, así Absalón se fue ganando, la palabra de Dios dice, el corazón del pueblo en Israel. Amén, aleluya. Luego de esto Absalón viaja a Hebrón, amén, aleluya, para llegar a ese lugar con una conspiración y armar una conspiración, amén, en contra de su padre. Se subleva, amén, aleluya, y él empieza a ganar el renombre y el apoyo, amén, de personas importantes en el reino de Israel. Amén, después de todo esto llega la noticia a David, amén, aleluya, de que su hijo Absalón se había hecho de, amén, un ejército, de que estaba siendo apoyado por él, no solo por el ejército, sino que el profeta principal, el sacerdote, el sumo sacerdote principal del pueblo de Dios estaba apoyando también, aleluya, a Absalón y a su liderazgo. Amén, viendo y notando esto, la palabra nos enseña que, aleluya, si buscamos en 2 de Samuel, amén, capítulo 15, el verso, aleluya, 22, vemos que, amén, aleluya, David huye al desierto. Amén, se va hacia el desierto, toma a su familia, toma a los más allegados a él. Amén, aleluya. En 2 Samuel 15, 22 encontramos que dice: entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Amén, aleluya, en este contexto doloroso, amén, aleluya, de David, amén, el dulce cantor de Israel, el hombre que conquistó el corazón de toda una nación, aleluya, con su carácter. En este punto de su vida no era, aleluya, el líder aclamado hace unos años atrás, que había sido alabado, y hasta en las canciones del pueblo de Israel estaba David, amén, cuando cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Amén, en ese punto no se cantaba esta canción, sino que el pueblo estaba apoyando a su hijo que se había sublevado contra él. Amén, la palabra nos enseña que David huyendo, amén, aleluya, huyendo de su casa de Jerusalén, cruzó el vado, aleluya, para salir de su tierra, de su casa, del palacio, para ir al camino, textualmente como nos dice la palabra, que lo llevaba al desierto. No solo iba él, pero iba su familia, iba los que los amaban a él. Aleluya, si usted se pone a leer los versos, venían hombres que amaban a David. Aleluya, estaba rodeado de sus valientes.
valientes, estaba rodeado de los varones que estaban dispuestos a dar su vida por el hombre que estaba caminando delante de ellos. La Biblia nos enseña en el verso 30 de este mismo capítulo 15 que David subió la cuesta de los olivos, el monte, y la subió llorando, aleluya, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Esto era una señal, era una señal de su tribulación, una señal de su tristeza, una señal del dolor que había en él. La Biblia nos dice también que todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Aleluya, se podía, amén, cualquiera que podía estar en ese lugar observando esta multitud de personas rodeando al rey de Israel, aleluya, rodeando a David, aleluya, con dolor, con amargura, aleluya, con un llanto desesperado. Amén, subían descalzos, subían, aleluya, cubierta su cabeza, subían con un gran dolor. Amén, aleluya, en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación. Todos dicen amén. Amén, aleluya. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos enseña, amén, aleluya, que el desierto, amén, el desierto es un lugar muy común. Amén, en la Biblia es un lugar muy recurrente, amén, para el pueblo de Dios y para los personajes bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Diccionario Strong, amén, aleluya, nos enseña que la palabra, amén, desierto viene del hebreo, amén, como midbar, amén, que da un sentido de arrear en un campo abierto donde se arrea el ganado. Amén, en otras palabras, amén, hay otras palabras sinónimas de esta como, amén, pastizal, como pastorear, como soledad. Amén, el desierto fue un lugar bastante concurrido desde el principio del trato de Dios con su pueblo, desde Abraham en adelante. Abraham y sus hijos, amén, moraron en el desierto en tiendas hasta que Jacob ingresó, amén, con sus hijos al pueblo, amén, ingresó a Egipto, amén, para morar en tiendas, amén, aleluya. Luego, amén, de 400 años Dios levanta un libertador llamado Moisés, amén, para libertar a su pueblo de la esclavitud. Y resulta que una vez más el desierto es un lugar, amén, donde el pueblo de Dios está durante 40 años más, amén. Luego de que muere esa generación de que salió de la esclavitud y sus hijos quedan vivos, es entonces donde Dios hace entrar a su mismo pueblo a la tierra, amén, prometida, al lugar donde él había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, amén, para que ingresen. El desierto, aleluya, el pueblo de Israel nos puede enseñar bien, aleluya, que se siente estar en el desierto. Amén, nos puede dar una cátedra, aleluya, de que se siente vivir y estar en un lugar infértil, estar en un lugar donde los calores por el día son agobiantes y el frío por la noche, amén, aleluya, es, aleluya, realmente fuerte. Pero encontramos que aún en medio del desierto Dios no abandonaba a su pueblo, amén, sino que por la noche había una columna de fuego y por el día una columna de nube. Alimento no le faltó, aleluya, porque Dios le proveía cada mañana un maná, aleluya, donde el pueblo podía levantarse y ver en el suelo su comida que descendía del cielo. Aleluya, tampoco necesitaron vestiduras ni afanarse por comprarse ropa nueva cada semana porque el sol rompía de alguna manera su ropa. No, la Biblia nos enseña de que 40 años dieron vueltas en el desierto y su ropa
ropa no se desgastaba, ni la sandalia que estaba en su pie se desgastaba. Pues, ¿sabe por qué, hermano y hermana? Porque a pesar de que estaban en el desierto, Dios estaba con ellos. Y Dios no solo estaba con ellos en una nube tan grande o en una columna de fuego tan grande, sino que también estaba en los detalles, aleluya, tanto como en su ropa, como en su calzado, como en la comida. Hermano, tenemos un Dios que se preocupa de tus necesidades y está en cada detalle. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén, aleluya, en nombre de Jesús. El desierto, un lugar común. Jesús, aleluya, antes de comenzar su ministerio fue llevado al desierto durante 40 días. Amén, no fue llevado al desierto para ir a pasear, pero fue llevado para ser tentado, nos enseña la Biblia. Amén, 40 días y 40 noches. El desierto, amén, aleluya, es un lugar que Dios utiliza constantemente, aleluya, para llevar a sus hijos, para meter en ese lugar a sus hijos, para llevarlos allí, tratar con ellos. Amén, aleluya, hermanos y hermanas, viendo que nosotros tenemos un desierto por adelante y viendo que tenemos otro lugar para ir, un oasis o un lugar lleno de pastos. Amén, aleluya. ¿Usted qué escogería? Usted escogería ir, amén, aleluya, al lugar de pastos, al lugar donde hay arroyos, al lugar donde hay frutos. Nadie quiere ir al desierto, amén, aleluya. Nadie quiere ir a un lugar infértil, nadie quiere ir a un lugar lleno, amén, de nada, amén, aleluya, lleno de calor, amén, donde escasea el agua, donde escasea la comida. Pero resulta que Dios, aleluya, quiere llevarnos al desierto. Amén, aleluya, hermanos y hermanas. Resulta que a nosotros nos cuesta entender esto. Nos cuesta, amén, aleluya, al cristiano promedio, al hijo de Dios promedio, le cuesta entender durante su vida que dentro del propósito de salvación de Dios para con sus hijos, está dentro del plan de Dios meternos en un desierto. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Pero a nadie le gusta entrar en problemas, a nadie le gusta entrar en necesidades, a nadie le gusta entrar, aleluya, a deudas, a nadie le gusta entrar, amén, aleluya. Nos gusta entrar en préstamos, pero no nos gusta cuando tenemos que pagar el préstamo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es verdad o no, hermanos? ¿Cierto? No nos gusta, amén, aleluya, los problemas. Queremos escapar. De hecho, hemos llegado a la casa de Dios y lo que más hemos pensado es en nuestros problemas. Amén, aleluya, antes que en otra cosa. No es que yo vengo a la iglesia pensando en la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es que yo estoy orando 24/7 y he llegado a la iglesia, aleluya, casi que levitando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, no, hermano, ojalá, amén, aleluya. Pero no, resulta que estamos como que casi todo el día pensando, aleluya, en las cargas, en las luchas, en las necesidades, amén, aleluya, con que el mundo nos ataca, con que lidiar con los problemas familiares, con que en los problemas en el trabajo, como qué vamos a hacer que el mes próximo, y qué voy a hacer ahora con ese mi hijo, y qué voy a hacer ahora con este problema aquí y allá. Aleluya, llegamos a la iglesia y a veces hasta nos cuesta concentrarnos para, aleluya, levantar una alabanza y levantar un cántico y aplaudir. Estamos, sí, aleluya, sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos ahí nosotros, amén, aleluya, y nos acordamos que estamos en la casa de Dios. Soy el único que le pasa esas cosas, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Pero resulta, amén, aleluya, que la Biblia nos dice textualmente que David salió del palacio, de las comidas diarias, como rey, aleluya, como el rey de Israel, aleluya. Y él salió, y sabe que la Biblia dice que fueron al camino que llevaba al desierto. Él, aleluya, iba, yo seguro me imagino la escena, como él yendo primero, aleluya, su esposa, sus hijos, sus amigos atrás
detrás de él y diciendo, bueno, ahora ¿a dónde seguimos a este hombre? Y no sé a dónde va, al desierto. ¿Qué es lo que vemos adelante de la vida? Aleluya, yo veo el desierto. Nos toca ir ahora, familia, por un camino que no nos va a gustar, por un camino que no vamos a tener la abundancia que estamos acostumbrados, pero este es el camino de la obediencia, y este es el camino que ahora nos toca caminar. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, hermano, hermana, gloria a Dios. Yo creo que Dios, amén, está llamando en ese tiempo, aleluya, hombres y mujeres determinados a caminar, aleluya, con Dios, no solo en medio de la abundancia, pero también en medio de la escasez. Dios está en este tiempo llamándonos a, aleluya, vivir en santidad y en comunión, no solo cuando todo va bien, no solo cuando nuestro, aleluya, nuestro sueldo es bueno, no solo cuando no hay problemas en nuestra casa, no solo cuando no hay necesidad. Yo creo que Dios nos está llamando hoy a vivir incluso en medio de necesidad y de problemas. Habrá alguien en este lugar que diga, yo tengo un poco de miedo, pero yo estoy determinado a caminar con Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Mire, aleluya, me maravilla el carácter de David. David era un hombre, era un líder. Amén, aleluya. Resulta que David, amén, gloria a Dios, su liderazgo comienza en unas cuevas, en las cuevas de Adulam. La Biblia nos enseña que su liderazgo comenzó sirviendo al rey Saúl. Amén, y resulta que cuando Saúl comienza a tener celos de él y quiere matarlo, David no le queda otra opción que huir a las cuevas. Y cuando él huye a las cuevas de Adulam, esas cuevas llenas de moho, llenas de, aleluya, de humedad, no había nada en esa cueva, puro frío, hermano. ¿Sabe qué? La Biblia nos enseña que 400 hombres fueron con él, aleluya, estaban con él, y la Biblia nos enseña que eran personas, aleluya, endeudadas, pobres, afligidas. ¿Sabe qué, hermano? David era un hombre, era un líder, amén, que él no necesitaba proclamar su liderazgo, no necesitaba hacer canciones. Su liderazgo notaban en él algo que Saúl no tenía, y él era un imán de esas personas. Empezó con 400, después fueron 600, después fueron 800, y Dios iba, aleluya, agregando, amén, aleluya, a hombres y mujeres, aleluya, que veían algo en este varón, en este hombre, miraban su conducta, miraban su manera de hablar, miraban, aleluya, qué es lo que él hacía, hermano, hermana. Y si nos ponemos a ver, David, aleluya, estaba rodeado de 30 hombres, aleluya, que eran de su guardia personal, cada uno más loco que el otro, hermanos, amén, aleluya. Nos enseña que uno de los que estaban en su guardia personal, amén, una vez persiguió un león hasta un foso y lo mató, amén, aleluya. Y cualquiera que ve un león huye, pero uno de los valientes de David, cuando vio un león, lo persiguió al león. Amén, aleluya. Otro, amén, aleluya, para defender un campo de lentejas, aleluya, lo defendió contra un ejército armado delante de él. Fue tanto, amén, esa lucha que su espada quedó pegada en su mano. Amén, aleluya. Un día, amén, que David estaba escapando, amén, de Saúl, y al mismo tiempo peleando, amén, con filisteos. La Biblia nos enseña que él le dio sed, y él dijo, ¿quién me diera de beber del agua que está en el pozo de Belén? Amén. Y escuchando esto, los valientes de él, aleluya, él no se lo pidió, solo lo escucharon, y dice que se levantaron, y el pozo estaba rodeado por un ejército de filisteos. Irrumpieron 3 soldados en medio de un campo, aleluya, de soldados filisteos, para traer un vaso de agua al rey, aleluya,
aleluya, David, mire lo que él inspiraba en las personas. No necesitaba alardear de lo que había en él. De él emanaba la unción de Dios. De él emanaba la obediencia a su Dios. Aleluya, hermanos y hermanas. Aleluya, aquí vemos un hombre que no forzaba a los que le perseguían, los que estaban con él. Pero aleluya, Dios había puesto personas de confianza alrededor de él. Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Un hombre determinado fue este David. Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén, aleluya, en el nombre de Jesús. La palabra nos enseña que David, amén, estaba determinado, aleluya, de su juventud. La primera hazaña fue matar a un gigante, pero antes de esa él mataba leones, él mataba osos. Amén, su carácter, amén, él lo hacía un hombre diferente. Y yendo más profundo, su corazón lo hacía un hombre diferente. ¿Sabe qué fue lo que Dios se fijó en David para llamar su atención? No fue que tan lindo cantaba David, no fue, aleluya, que tan bien tocaba el arpa, no fue que también, aleluya, era bueno, diestro con su onda, con su espada. La palabra de Dios nos enseña, antes de mencionar su nombre, que el Señor le dice, amén, aleluya, al profeta Samuel: Samuel, déjalo ya a Saúl, yo ya me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Lo que Dios se fijó en David fue el corazón. Mientras usted y yo, hermano y hermana, nos fijamos en cosas superficiales para optar por gente que pueda ayudarnos o pueda ser buena para nosotros, ¿sabe qué? Dios está mirando más allá, el corazón. Aleluya, hermano, hermana, ¿qué haremos? Tenemos un Dios que mira nuestros corazones. Aleluya, podemos saltar, podemos aplaudir y me puedo poner la mejor camisa para el culto, aleluya, pero mi corazón es lo que Dios está mirando en esa hora. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. El carácter de su corazón lo llevó, aleluya, a soportar las pruebas donde Dios lo estaba llevando. Y si Dios lo quiso meter en el desierto, Dios sabía que el corazón de David estaba dispuesto a aceptar la perfecta voluntad de Dios. Ahora, hermanos, tenemos, amén, dos posiciones. Tenemos dos alternativas. ¿Cuántos están conmigo? Ya estoy por terminar, amén, aleluya. Quedan 12 minutos, amén. Tenemos dos alternativas. La primera alternativa es ver, amén, aleluya, que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere bendecir, un Dios que no quiere prosperar, un Dios que quiere hacer de nosotros una mejor persona, bendecirnos, prosperarnos, levantarnos, afirmarnos. Pero aleluya, nos muestra un camino que no nos gusta tanto. Tenemos la opción de ver esto, amén, y dejar atrás y empezar a vivir, aleluya, erráticamente. O tenemos la opción de estar determinados a seguir caminando en medio del desierto. ¿Qué sucede? Amén, aleluya, cuando un hombre está delante de Dios y Dios, aleluya, le dice: ¿sabes qué? Ahora tú me amas, sí, te amo, Señor. Tú me alabas a mí, sí, yo te alabo, Señor. Bueno, ahora yo, el camino que te quiero que tú sigas caminando es un camino que es el desierto, y te quiero mostrar que vas a caminar por un desierto. Amén, aleluya, hermano, tenemos dos opciones. Amén, aleluya, o dejamos de caminar con Dios porque la cosa se puso un poco más difícil, un poco más peluda, como se dice, amén, por aquí, amén, aleluya. O realmente decir: bueno, Señor, te amo, creo que tú eres un Dios de bendición, creo que eres un Dios de prosperidad, creo que eres un Dios, aleluya, que levanta, que transforma, pero entiendo que esta es tu perfecta voluntad y que por aquí ahora yo tengo que caminar, por más que no me guste, por más que a mí no me agrade. Este es el lugar que tú me estás mandando caminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Resulta, hermanos y hermanas, que Dios tiene hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Resulta que Dios no tiene hijos predilectos. Amén. Quizá nuestros padres sí tenían algún favorito por sobre otro. Amén. Y es una pelea que los hijos le vamos a hacer los padres siempre, y los padres no van a alegar toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Mamá decía: yo no, yo los amo a todos por igual. Amén, gloria a Dios.
Pero a uno siempre se atendía más, ¿verdad? A uno le llevaban el desayuno a la cama y a mí nunca me llevaron el desayuno a la cama, pero a mi hermano sí. ¿Cuánto dicen amén? Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero si era el favorito de mi papá, amén. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, los padres de alguna manera, amén, pero nos aman por igual, sí, pero bueno, cada uno es diferente y amamos a nuestros padres. ¿Cuánto aman a sus padres? Amén, aleluya. Pero Dios no tiene, amén, hijos predilectos ni favoritos. En otras palabras, Dios no malcría a sus hijos. Amén. Dios, cuando, aleluya, no tiene hijos, que Él dice, no, lo voy a dejar acá, aleluya, le voy a dar un poco más de bendición, voy a abrir un poco más la ventana de los cielos para que sobreabunde mi bendición sobre él. Y no, porque es un poco más pecador, diferente que este. ¿Cuánto dicen amén? El único que puede hacer ese juicio es Él. Amén. Aleluya. No, hermanos, todos somos hijos de Dios, los que hemos nacido de agua y de espíritu. Amén, aleluya. Resulta que todos somos hijos de Dios. Amén. Y a todos los hijos de Dios, Dios nos ama. Amén, amén, aleluya. Él no derramó más sangre por uno que por otros. Amén. Su sangre fue derramada por todos nosotros. Amén, aleluya. Él no cargó la cruz, aleluya, más por uno que por otros. Él tenía tu nombre en su mente. Él tenía mi nombre en su mente. Cuando recibía cada latigazo, hermano, hermana, Él tenía en mente cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hermano, hermana, Dios no malcría a sus hijos. Entonces, cuando entendemos que el desierto, aleluya, es parte, no, aleluya, de un ensañamiento de Dios hacia nuestras vidas. Dios se ha ensañado conmigo de tantos problemas. No sé para dónde ir, pastor, hermano, hermana. Siento que Dios no se ha olvidado de mí, se ha ensañado conmigo. Veo a otros bendecidos, veo a otros prosperados. Yo no salgo más de aquí, estoy lleno de problemas, yo estoy cansado. No, hermano, aleluya, tranquilo, paciencia. Estamos en una carrera de resistencia, aleluya, no es de velocidad. Cada uno crece a una velocidad diferente, pero esto no es de los que llegan primero, es el de que aguanta hasta el final. Ese es el que resiste hasta el final. Amén, aleluya. Alguien aquí, aleluya, que está corriendo. Aleluya, gloria a Dios. Resulta, amén, que tú entiendes que cuando Dios te quiere meter al desierto, aleluya, no es para matarte, no es porque Dios está enojado contigo, o es porque Dios, aleluya, de repente, aleluya, dice, bueno, ahora le voy a dar porque estoy enojado. No, hermanos, hermanas, tranquilos, aleluya. Todos nosotros vamos camino al desierto antes de llegar, aleluya, a la salvación. Aleluya, primero tenemos que pasar por el desierto, como todos en la Biblia y como Señor Jesucristo también. Aleluya, pero aquí es donde vemos la diferencia, aleluya, de entre personas determinadas a caminar con Dios o personas, aleluya, que solo ven a Dios como una especie, aleluya, de un Dios que solo quiere bendecirte, solo quiere darte cosas buenas, como una especie de amuleto de la suerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Cuando escucho amén voy a preguntarle amén, aleluya. Amén, aleluya. Pero Dios no es ningún amuleto de suerte. Amén, aleluya. Él no es, no podemos compararlo, aleluya, gloria a Dios, con algo obsoleto, con algo, un objeto, cualquier cosa, ni con un hombre, ni con ningún, aleluya, santo, ni con ningún nada de nadie. Él es único, Él es Dios, Él es perfecto. Pero hermanos, cuando tú entiendes que el desierto es parte de tu crecimiento, no solo espiritual, sino también
también emocional y psicológico. Entiendes que Dios no está ensañado contigo, sino que te está llevando, aleluya, gloria a Dios, no solo a bendiciones, sino que te está llevando a un crecimiento personal. ¿Para llegar a qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios con esto? Para llegar a ser a la estatura del varón perfecto. ¿Sabe cuál es ese varón perfecto? Él es varón perfecto. Él es perfecto. Él no tiene errores. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, los libros de la iglesia en Efesios capítulo 4, en el verso 11, dice así la palabra. Mire lo que dice el apóstol Pablo, preste atención. Y él mismo, es decir, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Eso lo hizo Dios. Dios estableció un orden eclesiástico para la iglesia. Mire esto, el verso 12. ¿Para qué? A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, a la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, ya no vamos a andar con que ahora no quiero ir, ahora sí quiero ir, no, ahora quiero servir, pero ahora no quiero servir, ahora sí quiero dar, pero ahora no quiero dar porque Dios no me estuvo. No, hermano, escucha, hermano, yo le amo, aleluya, gloria a Dios, y Dios le ama, pero ¿sabe qué? Dios quiere que usted sea una mejor persona, que usted sea un mejor siervo de Dios, que cuando lo vean a usted, vean una persona determinada hacia al Dios, de servir al Dios que le llamó, aleluya. Cuando lo vean de usted y digan, ¿sabe qué? Te he visto en problemas, te he visto en necesidad, te he visto endeudado, te he visto enfermo, te he visto enferma. ¿Sabe qué? Nunca te he visto maldecir a tu Dios, dejar de alabar a tu Dios. Nunca te he visto dejar de servir en tu iglesia, de dar, aleluya, lo que es de Dios. Cuando dicen amén, yo quiero ser ese varón perfecto delante de Dios. ¿Sabe cuánto, aleluya, me falta a mí? ¿Sabe cuánto nos falta llegar a ser como Él es? Pero no se preocupe, hermano y hermana, aleluya, no está solo caminando, estamos acompañados de aquel que acompañó, aleluya, a Israel en el desierto. Aleluya. Es después de esto de donde tú no solo lo cantas, pero también lo pones en práctica. Lo que dice la alabanza: te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en angustia, estando rodeado. Aleluya, te alabo y sé que tú estás a mi lado. Aleluya, hermano y hermana, yo creo que Dios nos está llamando a ser cristianos, hijos, no, aleluya, de medio tiempo, pero determinados a caminar un desierto con Él. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, el camino que lleva al desierto es el camino que va a sacar de nosotros madurez, firmeza. Nos va a fortalecer, nos va a perfeccionar. Y esto está en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y lo último es establezca. A Él sea la gloria. Hermano, el desierto no es un lugar donde tú vas a vivir para siempre. No te acostumbres a esos problemas. Dale gloria a Dios. De hecho, la fiesta de los tabernáculos del pueblo israelita, del pueblo judío, es una fiesta donde armaban carpas y tiendas en Jerusalén
para conmemorar que fueron, amén, que vivieron en tiendas en el desierto. Amén, aleluya. Es decir, el desierto no es un lugar de permanencia para nosotros, es un lugar de paso. Amén, aleluya. ¿Y sabe cómo lo vamos a vivir? Sí, con lágrimas. David le tocó salir de su casa y llorar. De hecho, el salmo que acabamos de leer al principio, él dice: Señor, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Cuántos se han multiplicado mis enemigos. Pero el verso 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Y sabe cómo la Biblia dice que él subió la cuesta de los olivos. Él subió esta cuesta, dice que con la cabeza agachada. Subió agachado, su cabeza cubierta, sus pies descalzos. Pero él en el salmo, él entiende algo, hermano. La Biblia no dice que Dios descendió con su gloria, un ángel vino y le habló. No, él levantó una alabanza. Y seguro estaba el Señor. Empezó: Señor, pues mis enemigos dicen de mí que yo no puedo ser salvo, que yo no tengo un futuro, no voy a alcanzar lo que tú prometiste para mí, Señor. Lo puedo oír como hablan de mí, Señor. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Dios cambió hasta la postura de David. Aleluya, hermano, yo no sé cómo he venido, quizá derrotado, y no está mal confesarlo. Quizá ha venido golpeado, dolido, aleluya, pero ¿sabe qué? Quizá ha venido así, pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Hoy puedes levantarte, no por mí, no por, aleluya, por un hombre, en este lugar, por él, aleluya, y por la oración de alguien en este lugar. Decir: Señor, estoy en medio de dificultades, pero en medio de este desierto voy a levantar mi voz para cantarte a ti. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Quiero terminar con esto. Si se quiere puede poner en pie. Una de las cosas que más conmueve mi corazón en esta historia es que la Biblia nos enseña que cuando David estaba saliendo con su casa, con sus hijos, dice que los sacerdotes que estaban encargados del arca lo traían con él. David estaba escapando y los sacerdotes encargados del arca del pacto estaban trayendo el arca con David. Y David no dijo una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres sabían: ¿qué hacemos con el arca? Estamos escapando, ¿qué hacemos? Bueno, los sacerdotes, yo pienso, hermano, aleluya, eso es mi imaginación. ¿Qué hacemos? Hay que llevarlo. David está enamorado de la presencia de Dios. Él está loco por este arca del pacto. Recuerda, nuestro rey se pasa horas en el tabernáculo de reunión. Hay que llevarlo. A Absalón no le importaba la presencia de Dios, no le importaba el arca. Pero David: vamos a traer el arca con David. Y cuando lo trajeron, David dijo: ¿saben qué? Déjenlo. Quizá Dios en su misericordia me conceda volver y ver una vez más el arca del pacto. Lo que representaba la presencia de Dios, lo que representaba, aleluya, la comunión con Dios. David era un hombre lleno de problemas. De hecho, esto que le sucedió fue porque él esto había sido profetizado por lo que él había hecho, por el adulterio que él había cometido, por el asesinato. Pero ¿sabe qué? Dios en su misericordia miraba su corazón. David dijo: Dios, aquí estoy. Y ahí tenemos los salmos que dicen: Señor, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu justicia y tu gloria. Yo, si usted quiere pasar a este altar está abierto en este lugar. El camino que nos lleva al desierto es un camino de obediencia. Estamos dispuestos, Señor, a caminar en este camino de obediencia. A caminar, Señor, en este camino que no nos gusta mucho, Señor.
pero creemos que no es para siempre. Creemos que es mejor obedecerte a ti que los deleites temporales del pecado. Creemos que es mejor obedecerte a ti que la gloria de esta vida. Creemos que es mejor caminar en ese desierto bendecidos, acompañados por tu presencia, que caminar solos en un mundo lleno de cosas, de placeres. Señor Jesús, eso es. Levanta tu mano ahí donde estás. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una oración bien genuina en esta hora. Señor, Señor, eso es. Levanta tu voz. Dile: Señor Jesús, me cuesta servirte. Me cuesta, Señor, levantarme. Señor, levantarme en fe. Me cuesta. Pero ¿sabes qué, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes, Señor, la respuesta a mis oraciones. Solo tú puedes obrar en milagros en mi vida.